Les doy la bienvenida a esta clase de competencias comunicativas. Soy el profesor Edwin David Arévalo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en esta oportunidad vamos a estar hablando de la relación que hay entre el arte y el lenguaje a partir de una serie de pintores representativos y relevantes de la historia del arte como René Magritte, como Marcel Duchamp, como Kandinsky y como Picasso. Podemos entonces comenzar desde estas preguntas. ¿Qué es arte? También, ¿por qué ver e interpretar arte es tan importante en estos ejercicios de competencia comunicativa? ¿Cuál es la relación que existe entre el arte y el lenguaje? ¿Y cuál es la importancia de una de las series de pinturas más importantes de René Magritte, titulada La traición de las imágenes, para la interpretación de textos, específicamente una pintura titulada Esto no es una pipa? Comencemos entonces. Esta primera pintura que vemos aquí es del año 1928, es de René Magritte, se titula El espejo falso. Nosotros podemos ya empezar a darle lectura a la imagen a partir del título y a partir de la fecha. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos disposición de esta información, podemos empezar a interpretar desde la imagen misma. No es necesario tener la fecha y el título de la obra. En esta ocasión, René Magritte nos muestra el ojo. Para René Magritte, el ojo es muy importante, lo que vemos es muy importante, pero hace una diferenciación entre lo externo y lo interno. Nosotros podemos ver que el ojo es una puerta de acceso de la información, es una especie de frontera de la información. Y nosotros podemos ver bien específicamente esa división. El mundo externo, pintado aquí pues a través de las nubes y del azul del cielo, y el mundo interno de quien está interpretando. Lo que hay afuera es una representación y lo que hay dentro nosotros eh, lo vamos modificando a partir de las experiencias que nosotros tengamos con los textos. Esta obra se expone en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y es muy valiosa porque justamente nos permite llegar a una reflexión o a un punto de crisis acerca de qué es aquello que nosotros consideramos la realidad, qué es aquello que nosotros consideramos lo verdadero. Y esto se relaciona también muchísimo con lo que vimos del filósofo Federico Nietzsche en cuanto a que no existen los hechos, sino que existen son las interpretaciones. Lo que hay fuera tiene sentido siempre y cuando nosotros leemos una interpretación. Aquellas lecturas, aquellas pinturas, aquellas acciones que hay en nuestro alrededor cobran sentido en la medida que nosotros lo podamos relacionar y lo podamos ir fijando en nuestra mente a partir de una interpretación, a partir de una explicación. Ahora bien, ¿por qué podemos nosotros decir que esto es importante a la hora de hacer nuestras lecturas en competencias comunicativas? Porque cada quien le va a tener que dar sentido a lo que está leyendo y ese sentido, esa interpretación subjetiva va a ser diferente en cada quien, dependiendo de las conversaciones, dependiendo de las clases y dependiendo de los libros que haya tenido acceso alguna vez. Entonces, El espejo falso de René Magritte. Aquí también hay que aclarar que estas pinturas pertenecen a la época denominada las vanguardias, que fueron unos movimientos artísticos que se dieron para dar una reinterpretación al canon establecido en esos momentos. Es decir, querían hacer arte, crear arte de una forma novedosa. Entonces se daban nuevas formas de creación, nuevas formas de representaciones artísticas. A esto se le denominó entonces las vanguardias. ¿Qué podemos nosotros considerar como artístico y por qué nosotros podríamos decir que la pintura que estamos viendo es arte? El arte es una expresión
específicamente del género humano, que tiene que ver con la percepción de una parte de aquello que nos rodea o en la forma de asimilación de lo que vemos en la vida. El arte tiene como finalidad recrear desde una perspectiva estética. Es una expresión genuina, es una ruptura. Va más allá de la técnica, no es únicamente aplicar una técnica, sino que tiene que ver con creación. Puede ser arte, por ejemplo, la pintura, la escultura, la música, la literatura y muchas otras representaciones. A partir de esta obra de arte, nosotros podemos tener más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que están detrás de los velos? ¿Quiénes se están besando? ¿Por qué se han puesto estos velos? ¿O qué puede representar estos velos? Y asimismo llegar al punto de poner en crisis el hecho del contacto humano. De alguna manera René Magritte nos dice el contacto humano no es posible porque siempre todo va a estar mediado por los sentidos. Es importante recalcar aquí que la obra de arte, más que brindarnos respuestas, lo que nos da es una incertidumbre y esa incertidumbre nos hace ser proclives o mejor, nos obliga a darle una interpretación. Estas interpretaciones, como lo decíamos al principio, no tienen que ver con lo verdadero y con lo falso, no tienen que ver con la verdad y con la mentira, sino que tienen que ver con lo que hay dentro de cada uno como seres humanos. Bien, entonces yo quise tomar esta pintura de René Magritte como una especie de símbolo para nosotros comenzar con la clase de competencias comunicativas. Es de La traición de las imágenes de René Magritte de 1928, una pintura más conocida como Esto no es una pipa. El artista plasma una pipa y debajo se puede leer en francés, esto no es una pipa. Entonces aquí la primera pregunta que podría uno hacerse es, si esto no es una pipa, entonces, ¿qué es esto? Y pensaría uno en primera medida que está siendo víctima de alguna broma por parte del artista. Y es que en efecto lo que nosotros estamos viendo no es una pipa. Así nuestra vista nos esté mandando la información de que sí lo es. Esto no es una pipa porque esto es una representación de una pipa. Esto es una pintura artística que representa una pipa, mas no es una pipa. En efecto, cuando nosotros vemos algo en cine, lo que estamos viendo es una representación. Cuando nosotros leemos una obra literaria, lo que estamos viendo es una representación. Sin embargo, si vamos más allá, incluso los objetos que nosotros estamos viendo diariamente no es más que una representación. Desde luego nos hace reflexionar esta pintura. Si lo que nosotros vemos es apenas una representación, entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Qué es lo real? Y por ese motivo es que esta pintura es una de las pinturas claves para empezar a entender lo que tiene que ver con la interpretación textual, la realidad como algo tangible, como algo constante, como una unidad concreta no existe. Lo que sí existe es una apariencia y la interpretación que yo le empiezo a dar a esa apariencia, la realidad como apariencia sería entonces la información que nos da René Magritte a partir de esto no es una pipa. La pintura es de 1928. El arte hace parte de la naturaleza, sin embargo, no es la naturaleza. Por ejemplo, una montaña, un árbol, un río, hacen parte de esa naturaleza y esa naturaleza se puede representar de manera artística. Sin embargo, el árbol como tal, la montaña como tal, por muy bonitas que sean, no son obras de arte.
el ser humano en sí tampoco es arte. Sin embargo, es aquel que puede crear arte a partir de lo que ve. Pero no puede ser considerado una obra de arte. Sin embargo, sí puede ser representado. No es considerado obra de arte, pero puede ser representado obra de arte a partir, por ejemplo, del teatro, de la pintura, de la escultura y entre otras representaciones artísticas. En este caso tenemos la pintura de Magritte titulada La violación. Es una pintura de 1934. Una pintura que en su época causó mucha polémica por el hecho de la representación que hay del cuerpo femenino en la cara de un ser humano, en la cara de una mujer. De alguna forma podemos asimilar esta pintura como una manera de representar la psique humana, lo que hay en la psique, lo que hay en la parte psicológica del ser humano. Esto entonces nos lleva a pensar a las luchas que se han hecho constantemente desde los movimientos feministas y que conllevan al hecho de la aceptación del cuerpo, ¿no? Porque para nadie es un secreto que el cuerpo, no solamente el cuerpo femenino, sino también el cuerpo masculino también ha sido reprimido y ha sido negado a partir de las vivencias del ser humano. La pintura entonces tiene eh, una representación desde lo onírico, desde los sueños. Esto lo podemos ver que se asemeja muchísimo a algún sueño que una persona pueda tener, pero que también nos da lugar a hacer crítica frente a una posición social. La pintura se titula La violación y es de 1934. En cuanto a la segunda pregunta de por qué ver y por qué interpretar arte, bueno, vemos e interpretamos el arte porque nos genera placer. Además, el arte nos brinda la oportunidad de ver de una manera diferente la vida. Si nos damos la oportunidad de percibir la vida de una manera distinta, estimulamos la imaginación. La imaginación es el motor de los cambios, las revoluciones y el avance. Sin imaginación, el hombre estaría aún recolectando frutos que caen de los árboles sin tratar de comprender qué es y por qué está aquí en el mundo. La obra de arte entonces la podemos nosotros interpretar a partir de las texturas, a partir de las formas, a partir de los colores y también a partir de las sensaciones que nos van creando. La presente pintura se llama El Hijo del Hombre de René Magritte. Es una pintura de 1964, donde lo primero que nosotros podemos eh, dar como a manera intertexto es la pintura anterior de los amantes, donde los amantes aparecían con un velo que cubría su cara. En esta oportunidad también Magritte representa una manzana que está cubriendo el rostro de una persona. Nos da esa especie de sinsabor, produce un sinsabor el hecho de no poder ver el rostro de la persona. Tal vez lo imaginamos, tal vez podemos tener en la mente más o menos cómo sería el rostro de esta persona de la pintura, pero es apenas eso, un esfuerzo por imaginar porque evidentemente no lo podemos ver. Asimismo, el vestuario de la persona. ¿Qué tiene que ver una manzana? Y la manzana la podemos relacionar también con el título de la pintura, El Hijo del Hombre. Esto tiene una connotación evidentemente religiosa. En el libro del Génesis de la Biblia se toma al ser humano y se le da este nombre, ¿no? El Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, quien está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y asimismo la manzana, porque es una representación de ese paraíso que en alguna ocasión se dijo que el fruto prohibido era la manzana. Entonces tal vez esa manzana está representando el pecado y el pecado cubre el rostro del ser humano. Podríamos terminar entonces la interpretación de esta pintura más que con respuestas, con preguntas.
porque esta persona aparece con la mano izquierda eh, teñida de rojo, por qué la forma de vestir, por qué el sombrero bombín, por qué la corbata de ese color, qué hay detrás de la pared que vemos que está en la parte, en la parte posterior del ser humano. Las obras de arte las podemos interpretar mejor a la luz de la pregunta, más no a la luz de las respuestas. Todo lo que hay fuera de nosotros está entonces a medio hacer y nosotros lo completamos o es nuestra tarea completarlo a partir de nuestra interpretación. Pero esa interpretación no es la verdad absoluta, es apenas una porción, un fragmento de aquello que estamos construyendo y que llamamos realidad. Esta es una pintura de Vasily Kandinsky y podríamos empezar a partir de esta pregunta, ¿cómo suena cada color? Porque Kandinsky es el pintor que le da un sonido representativo a cada uno de los colores. En Kandinsky es importante el color, es importante la música y la música y el color se puede trastocar en una especie de sinestesia o entrecruce de los sentidos. Asimismo, es importante el trazo geométrico y las siluetas. En Kandinsky, la introspección en el momento de ver arte es importante. El arte es una refracción de aquello que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, esta interpretación a partir de Kandinsky es absolutamente subjetiva. Antes de Kandinsky pensábamos que la obra de arte estaba fuera. A partir de Kandinsky nos damos cuenta que cuando vemos, que cuando contemplamos una obra de arte, estamos viendo es hacia adentro y todas aquellas imágenes que nosotros las podemos constituir dentro de objetos que conocemos en nuestra vida cotidiana, pues no son más que una representación de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Kandinsky representa la vida a partir de los colores y de la música. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el lenguaje y el arte? El lenguaje es un puente entre los seres humanos por medio del cual se intenta entender mutuamente. Sin embargo, el lenguaje es abstracto. Mientras más conceptos abstractos posea un humano en su mente, mejor va a poder tener entendimiento de lo que ocurre a su alrededor. El arte nos permite la abstracción y nos deja profundizar por medio del pensamiento. También nos da la oportunidad de crear un lenguaje con nosotros mismos. Si Magritte es el artista de los rostros cubiertos y la ruptura entre la realidad y la imaginación, Kandinsky es el artista del color y de la música.